Vamos a cambiar nuevamente de tema. ¿Qué medidas sanitarias debemos tener presente a la hora de votar este domingo? Para hablar sobre este tema, considerando el avance de la variante Omicron en el país, nos acompaña vía telemática el doctor Carlos Pérez, infectólogo y decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, Marco. Primero, doctor, quisiera consultarle respecto a la situación epidemiológica que estamos viviendo hoy respecto a procesos electorales anteriores. Hemos conversado varias veces aquí en Noticias 24 respecto a esto mismo. Hemos tenido muchísimas elecciones este año sobre todo, y todo esto en medio del contexto de la pandemia. ¿Cuál es la situación hoy en día? Bueno, la situación es bastante más favorable que hace unas semanas atrás. Como usted sabe, el número de casos nuevos de COVID-19 ha ido descendiendo. Hemos estado incluso algunos días bajo 1000, hoy día en el último reporte alrededor de 1500, con una ocupación de camas críticas y de pacientes en ventilación mecánica que llegó a un pico y se ha ido estabilizando y descendiendo lentamente, con una positividad de PCR a nivel nacional que está en alrededor de 1.9%, 1% aquí en la región metropolitana. Todavía algunas regiones que siguen con tasas un poquito más elevadas en relación a su población, especialmente en el sur, Aysén, en los lagos, pero en todo, en general, con una tendencia al descenso. Así que estamos en un momento bastante favorable próximo a estas elecciones. Ahora, mirando las cifras, mirando también cómo nos hemos acostumbrado a convivir también con el virus, ¿usted cree que hay alguna posibilidad de que se registren algunos focos específicos de contagio, ya sea en locales de votación o también, por ejemplo, pensando ya en eventuales celebraciones finalizada ya la segunda vuelta de este domingo? Eh, Durante las elecciones yo creo que no existe ningún riesgo. Ya hemos tenido varios procesos eleccionarios anteriores, incluso en momentos en que estábamos en una situación epidemiológica mucho más desfavorable y con menos población vacunada, y no tuvimos ningún brote porque los protocolos que se llevan en los centros de votación son bastante estrictos. Así que yo no veo ningún riesgo al respecto. Ahora, naturalmente que pueden ocurrir algunas manifestaciones, algunas celebraciones después, me imagino, de este proceso, y donde sí, claro, pueden aumentar los riesgos. Así es que el llamado es que si van a haber algunas reuniones posteriores, ellas ocurran ojalá en espacio abierto, siempre con uso de mascarilla, aseo frecuente de manos. Ojalá las personas que concurran a ellos tengan sus vacunas al día, y con eso los riesgos también son bastante bajos. Ahora, pensando también en las recomendaciones, además de eventuales celebraciones y concentraciones posteriores a la votación, en el proceso mismo electoral, cuando uno va a votar, llega, realiza, por ejemplo, filas, que en la primera vuelta vimos varias filas bien extensas, sobre todo ya cerca de las horas de cierre de las mesas de votación. ¿Qué recomendaciones también se podrían entregar para este proceso eleccionario? Bueno, efectivamente en la última oportunidad me tocó presenciar personalmente algunas filas, algunas aglomeraciones en algunos lugares. Así es que ahí el llamado es que ojalá se mantenga la distancia entre las personas y que siempre estén con sus mascarillas. Sí, la mascarilla confiere una protección muy importante, mascarilla que cubra adecuadamente nariz y boca, aseando frecuentemente las manos. Dentro ya de los locales de votación, los protocolos son bastante estrictos en términos de aforo, de distancia, ¿no es cierto? Así que ahí yo no veo ningún problema. Podría ser durante la espera, y para ello, como le digo, como eso es en espacio abierto, ojalá las personas mantengan espacio, ¿no es cierto?, entre ellos y se protejan adecuadamente. Además, ojalá se protejan del sol también y lleven hidratación, ¿no es cierto?, porque estos días pueden estar un poco más calurosos. Ahora, doctor, pensando también en la incidencia y dejando un poco de lado por un momento las elecciones, la segunda vuelta de este domingo, tenemos, hablando ya del avance de la pandemia en el país, la llegada de la variante Omicron. Hay al menos 30 casos confirmados, se habla de al menos uno que es de transmisión comunitaria. ¿Cómo podemos vislumbrar de aquí a las próximas semanas el avance de la variante Omicron? Pensando también en que nosotros conversamos justo el día en que la Organización Mundial de la Salud le puso nombre a esta nueva variante. No había mucha información al respecto. Ahora tenemos algo más de información respecto a cómo se ha comportado en otros países, en Sudáfrica también. ¿Cómo podemos esperar entonces de aquí a las próximas semanas el comportamiento de esta variante en específico? Bueno, lo que sabemos hasta el momento es que esta es una variante que es más transmisible que otras variantes, probablemente más transmisible que Delta, eh, que puede evadir la respuesta inmune que proveen las vacunas.
e incluso infecciones anteriores, o sea, personas ya vacunadas o que hayan tenido infección podrían infectarse igualmente, pero en general los casos que se han visto, incluso ya los que han ocurrido en nuestro país, son casos leves, ¿no es cierto?, y con bajo riesgo de complicaciones. Y yo pienso que también en nuestro país, en particular, con el alto porcentaje de personas vacunadas, algún grado de protección tenemos. No sabemos exactamente cuánto protegen las vacunas que hemos recibido contra esta variante, pero algún grado de protección están generando. Así que yo tengo esperanza de que vamos a enfrentar adecuadamente esta nueva variante que puede llegar a ser predominante, como lo llegó a ser Delta, ¿no es cierto? Pero si seguimos avanzando en el proceso de vacunación y mantenemos la medida de autocuidado, creo que podemos mantenerlo bajo control. Ahora, si es que miramos, por ejemplo, el comportamiento de la anterior variante descubierta, que fue la variante Delta, hubo mucho miedo en algún momento respecto a cómo se podía llegar a comportar más allá de las infecciones, sino más bien cómo podía llegar a afectar el cuadro clínico, cómo se enfermaban las personas respecto a si es que se contagiaban con esta variante. Ahora tenemos el caso de Omicron y vemos, por ejemplo, publica ahí el diario La Tercera, que en Sudáfrica indican que, de paso, es el primer país del mundo que detectó esta nueva variante, la variante Omicron, indican que las hospitalizaciones respecto a la comparación con variantes anteriores no ha sido tan alta. De hecho, indican que se ha necesitado incluso menos oxígeno. ¿Podemos esperar quizás que las variantes vayan evolucionando quizás hacia cuadros clínicos mucho más leves y que ya podamos estar hablando de un comportamiento un poco más leve en general de la enfermedad del COVID-19? Bueno, esas son muy buenas noticias, sobre todo viniendo del país donde se origina esta nueva variante, porque recordemos que en Sudáfrica el porcentaje vacunado de la población es bastante menor que en el nuestro, y aún así, ¿no es cierto?, están observando ese comportamiento más benigno. Así es que eso es una buena noticia, no quiere decir que necesariamente lo que va a ocurrir en el futuro se comporte de esa manera, pueden aparecer otras variantes, pero que no, en la medida que más personas estén vacunadas y menos circula el virus, menos posibilidad de aparecer nuevas variantes. Pero en particular esta variante efectivamente, y ya dicho por los propios especialistas de Sudáfrica, ¿no es cierto?, se está comportando de una manera más benigna, así que eso nos tiene bastante más tranquilos. Y no podemos estar en presencia, quizás hablo desde el periodismo, ¿no? Desde la medicina claramente, porque vimos con la variante Delta que también era mucho más contagiosa, pero aparentemente los datos que tenemos hasta el momento indican que los cuadros clínicos no son más graves que variantes anteriores. Tenemos ahora el caso de Omicron, que tiene un comportamiento similar, también es mucho más transmisible que la variante Delta, pero con menos hospitalizaciones también. ¿No puede estar esto quizás marcando alguna cierta tendencia de cómo se va a ir comportando las diferentes variantes que van surgiendo en el futuro? Sí, hay que tener cuidado con lo que uno interprete, porque recordemos que muchas de las personas que están teniendo estos cuadros más leves ya han recibido alguna dosis de vacuna. Claro. Y eso sabemos que protege especialmente contra enfermedad y contra enfermedades graves. Los casos más graves que hemos visto y algunos de los que han fallecido en Chile son personas que no habían recibido ninguna dosis de vacuna. A esta altura ya no porque no tuvieran acceso, sino que porque no habían deseado recibirlas, ¿no es cierto? Entonces ahí nuevamente el llamado a todos los chilenos que no han recibido todavía ninguna dosis, que por favor lo hagan, son vacunas seguras, efectivas, y sea con variante Omicron o Delta, si se infectan y no tienen ninguna protección de vacuna, pueden tener enfermedad grave e incluso tener riesgo vital. Así es que hay que separar las cosas, digamos, porque como digo, la mayor parte de la población sí está vacunada y por eso el comportamiento más benigno que ha tenido la enfermedad. Claro, ya que en Chile hemos tenido un proceso de vacunación que también es bien extenso, se ha extendido a muchas personas con dosis de refuerzo también, y también se está evaluando por parte del Ministerio de Salud una eventual cuarta dosis, una nueva dosis de refuerzo también para las personas vacunadas. ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, es algo que era predecible que se anunciara. Eh, lo que no sabemos con certeza es exactamente cuánto dura la protección que confiere ya la tercera dosis, la dosis de refuerzo. Hay un seguimiento de un grupo de personas vacunadas en que se le está midiendo anticuerpos de manera periódica para saber realmente si la caída ocurre también a los 4 o 6 meses, como ocurrió después de la segunda dosis, o puede durar un poco más. Esa información todavía no la conocemos. Pero hay que hacerse la idea de que durante el primer semestre, por así decirlo, del 2022, vamos a tener que recibir un nuevo refuerzo.
que podría, por ejemplo, hacerse coincidir con la vacunación de influenza, especialmente para los grupos que reciben influenza. Ahora, si en el futuro vamos a requerir dos dosis durante el año, dos refuerzos durante el año, o bastará con uno, eso todavía es motivo de estudio en este momento. Ahora, doctor, hablemos también de esta píldora anti-COVID-19 desarrollada por el laboratorio Pfizer. Fue autorizada ya durante esta última semana por la EMA, la agencia europea, que autoriza entonces este tipo de fármacos para el uso de emergencia en este caso. Se autorizó el uso de emergencia de esta píldora anti-COVID-19. ¿Cuánto tiempo podríamos esperar que esto pudiera estar llegando a Chile? ¿Qué efectos también tiene y en qué casos se indica este fármaco? Bueno, mire, este medicamento de nombre comercial Paxlovid, que es un medicamento de uso oral y que inhibe una enzima del virus, la enzima proteasa, ha demostrado reducir significativamente el riesgo de hospitalización y por ende de muerte, cerca del 89-90%, para personas que reciben tempranamente el medicamento una vez iniciada la enfermedad. Estamos hablando de los primeros 3 a 5 días. Así que eso es una muy buena noticia porque, como le digo, es oral y reduce el riesgo de hospitalización y muerte, pero debe ser usado tempranamente. Ya existe también, es importante mencionar, otro medicamento de la compañía Merck, ¿no es cierto? Molnupiravir, que también actúa a otro nivel en la replicación del material genético, pero también es de uso oral y también reduce el riesgo de hospitalización y muerte utilizado tempranamente por vía oral. Así que ya tenemos al menos dos medicamentos de uso oral, pero que tienen que ser usados muy precozmente. No sirven ya para cuando la persona está con una enfermedad grave en el hospital. Y eso ocurre así en general para los virus respiratorios. Si usted recuerda los medicamentos que se utilizan para la influenza, por ejemplo, el oseltamivir, ¿no es cierto?, Tamiflu, debe ser también utilizado entre las primeras 48 a 72 horas, si no, no tiene mayor utilidad. Entonces, es una muy buena elemento, una muy buena noticia, pero es complementario a la vacuna. O sea, la vacuna es la primera arma, digamos, para prevenir la infección, pero en caso que a pesar de ello ocurra o en personas no vacunadas, utilizado tempranamente, reduce el riesgo de hospitalización y de muerte. Claro, son buenas noticias entonces para ir ya tratando de contener esta pandemia que sigue en curso. Ya llevamos más de un año y medio, corriendo ya hacia los 2 años ya, seguimos conviviendo con esta pandemia y son noticias positivas entonces el desarrollo de las vacunas, las altas tasas de vacunación que presentamos al menos aquí en nuestro país y también por supuesto el surgimiento de estos nuevos fármacos que permiten combatir de cierta manera la enfermedad si es que se administra de forma temprana. Doctor Carlos Pérez, infectólogo y decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Buenas tardes. Buenas tardes, que esté muy bien.